¿Ya? Mm. Bueno, en esta versión nos está acompañando la doctora Ketevan Kopadatse, editora asociada de TLI y parte de Elon University, y la maestra Rocío Vélez, directora del Centro de Aprendizaje de la Universidad Adolfo Ibáñez, quienes nos van a presentar hoy día su webinar titulado De la curiosidad a la evidencia, desafíos y oportunidades de la investigación SOTOL, y contarles que esta va a ser una de las primeras de varias sesiones que vamos a estar diseñando con un solo objetivo, que es acercar y dar a conocer SOTOL, Scholarship of Teaching and Learning, a nuestra comunidad latinoamericana y a nuestra comunidad Latin SOTOL que se ha ido fortaleciendo con el tiempo. Así que sin más preámbulos y para no quitarle más tiempo, les dejo con nuestras expositoras para que disfruten de la sesión. Muchísimas gracias, Rocío, y que te van por acompañarnos. Hola, hola a todos. Muchas gracias por estar aquí a acompañarnos en este primer webinario. Para que sepan, esos tres webinarios de este año se basan em, en el nuevo libro, bueno, publicado recientemente, que se titula Subtle Guide o el guía Subtle, ¿no? Y el primer webinario se titula De la curiosidad a la evidencia, desafíos y oportunidades de la investigación Subtle. Em, Vamos a repasar brevemente la estructura. Quiero que sepan que, o queremos que sepan que la sesión es informativa. Creemos que habrá tiempo para preguntas al final, pero les animamos también que escriban sus preguntas en el chat durante toda la sesión. Bueno, vamos a repasar rápidamente qué es SOTL, cuál es la definición que se usa normalmente, son sus orígenes, razones para hacerlo, por qué tú o cuál es la importancia de la identidad, de quiénes somos, cuál es nuestra posicionalidad, institución, nuestros colegas, etcétera, y cuáles son los puntos de entrada al SOTL, preguntas con sentido o preguntas importantes que se hacen en SOTL, y después terminaremos con el cierre y las preguntas de ustedes. Entonces, ¿por qué Sotol? La cita que aparece en la pantalla es de Kasturi Behari Lik y es de 2020, y pues ella es una investigadora sudafricana que llegó a su primera conferencia de iSottle con mucha incertidumbre y salió transformada, o por lo menos eso es lo que dijo. Y esta sensación de nunca haber llegado, como dice ella en esa cita, con más fuerza, comprendí que el ciclo de la enseñanza y el aprendizaje el aprendizaje académico, perdón, es continuo y que ninguno de nosotros puede afirmar haber llegado jamás. Y entonces esa sensación de nunca haber llegado es exactamente la invitación del Sotol. Es un proceso continuo en vez de ser una meta. Em, bueno. Otra cita que tenemos aquí, que es Sotol, es una indagación sobre la enseñanza y el aprendizaje con el propósito de mejorar la enseñanza y el aprendizaje en contexto y de contribuir a lo que sabemos sobre enseñanza y aprendizaje en apoyo de los fines más amplios de la educación superior. Entonces hay que enfatizar, Sotol es indagación, no solo reflexión. No hace falta ser experto en educación, el punto de partida es la curiosidad sobre los propios estudiantes. La formación disciplinar es un activo, no es un obstáculo. Cabe mencionar el origen de Sotol en Boyer en 1990 o en la década de los 90. Su llamado no era solo expandir, Hijo, ya. ¿no?
No era solo expandir cómo se recompensa a los académicos, era más ambicioso. Argumentaba que la educación superior tiene una misión que va más allá de preparar profesionales. También debe permitir que los estudiantes vivan con dignidad y propósito, generen conocimiento para fines humanos y y que formen ciudadanos que promuevan el bien público. Entonces, el SOTEL nace de esa visión amplia. Entonces, ¿quién lo hace? Normalmente lo hacemos docentes de todas las disciplinas en su propio contexto, con sus propios estudiantes o con nuestros propios estudiantes. O cómo se diferencia de la investigación educativa. Bueno, no es exactamente la investigación educativa. El SOTEL usa la formación disciplinar del docente y se enfoca en particularidades en vez de generalizar. ¿Y hace falta ser experto o experta en educación? La respuesta de Soto es que no. El punto de partida es la curiosidad sobre el aprendizaje de tus estudiantes. Por ejemplo, Trigwell, el autor, encontró que los docentes que hacen SOTL tienen a adoptar un enfoque cambio conceptual, un student focused o enfoque en los estudiantes. Los que hacen la investigación SOTL provocan discusión, monitorean la comprensión cambiante de los estudiantes y los invitan a cuestionar sus propias ideas, en contraste con el enfoque de investigación educativa o información como transmisión o transmisión de información, o un enfoque que es más enfocado en el docente o en el profesor. Entonces, Soto ve la enseñanza como transferencia unidirección, bueno, o como Sotel no ve la enseñanza como transferencia unidimensional de conocimiento. Entonces, hacer Sotel tiende a transformar cómo concebimos nuestro rol como docentes. Entonces, aquí están muchas razones para hacer Sotel. Estas motivaciones no son excluyentes ni tampoco consecutivas. Uno puede empezar queriendo mejorar su clase y terminar contribuyendo a algo más amplio. Felton y Kurtzema de 2023, en su artículo de 2023, hacen un llamado a recuperar el corazón de Sutton. Argumentan que hay presiones crecientes para profesionalizar y formalizar el SOTL de, eh, de maneras que lo alejan de la visión original de Boyer, que era un trabajo scholarly sobre la enseñanza y el aprendizaje enraizado en la curiosidad y en el deseo de atender las necesidades holísticas de los estudiantes y del mundo. Entonces, este webinar y esta serie son en cierto sentido parte de este espíritu. Hacer Soto desde el compromiso, no desde la obligación. Bueno, entonces esas motivaciones que se ven aquí no son excluyentes, perdón, eh, es- la imagen que se ve en la pantalla está sacada del libro, es un diagrama de círculos concéntricos como ondas que se expanden desde el centro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Los niveles son, bueno, empezando con Sotol, docente o practicante, solo estudiantes, instituciones, profesión y bien público. Las ondas son de Boyer y
Lo que quieren decir es que lo que hacemos en el aula tiene consecuencias que no siempre vemos inmediatamente. La idea visual es que el docente que hace solo está en el centro y su trabajo genera ondas que se expanden progresivamente, primero afectando a sus propios estudiantes, luego a su institución, luego a la profesión docente en general y finalmente al bien público más amplio. Em, entonces, el SOTL en nuestro idioma y contexto, em, el libro dedica una sección entera a este tema, ¿no? SOTL en traducción. Y es un punto especialmente relevante para nosotros en ese contexto, ¿no? Porque em, esto señala que los autores del libro de Subtle Guide lo consideran fundamental, no como algo marginal. Las variaciones lingüísticas son reveladoras. En sueco, por ejemplo, Sotel se traduce como un enfoque científico hacia la enseñanza. En alemán es exploración estructurada y sistemática. En español, como ustedes bien saben, el enfoque académico de la enseñanza y el aprendizaje, o en algunos casos, investigación en docencia. En chino, los académicos taiwaneses dicen investigación académica sobre la enseñanza y el aprendizaje, y etcétera, etcétera, ¿no? Estas definiciones no son solo semánticas, sino reflejan tensiones reales sobre qué cuenta como conocimiento válido y qué término resuena en cada cultura académica. En muchos contextos hispanohablantes y también en otros contextos eh, eh, globales, la palabra scholarship no tiene traducción directa y eso dice algo sobre cómo se concibe la relación entre enseñanza e investigación. Entonces, esta serie de webinarios otra vez es parte de la respuesta, ampliar el campo desde América Latina y en español, ampliar el campo SOTL para alcanzar regiones globales, ¿no? Porque como tengo aquí la cita, o tenemos aquí la cita de Behar Leak, quien dice que SOTL establece fronteras lingüísticas que mantienen a los hablantes de otros idiomas afuera. Es crucial, es muy importante resolver este problema, ¿no? Para que deje de existir. Bueno, entonces, ¿por qué importa todo esto? El SOTL se ha desarrollado principalmente en inglés y desde el norte global. Y eso hay que cambiar, ¿no? Las perspectivas latinoamericanas, las perspectivas de otras regiones están subrepresentadas en la literatura SOTL y esto también hay que cambiar. Eh, la revista Subtle in South existe principalmente para cambiar esto, pero no es suficiente. Tenemos que, bueno, debe haber más revistas, más oportunidades, ¿no? Y esperamos que este webinario y esta serie también sean parte de la respuesta que buscamos. Em, bueno, creo que Rocío va a hablar un poco sobre por qué tú. ¿Por qué tú? Muchas gracias. Bueno, ¿por qué tú? ¿Por qué ustedes? ¿Por qué nosotros? Y es una pregunta que se hacen muchos docentes cuando llegan, cuando van a Latin Sotol por primera vez como oyentes, sin contribuciones aún, pero como oyentes porque están interesados, cuando se acercan a los centros de apoyo, por ejemplo, de enseñanza-aprendizaje, cuando están con otros docentes que hacen investigación en Sotol y se preguntan, ¿y yo puedo hacer esto? Y nosotros se los preguntamos a ustedes, ¿por qué tú? Y no es un cuestionamiento, sino que es una invitación a que ustedes reflexionen y se pregunten por qué, porque todos ustedes pueden hacerlo. Todos quienes hacen clases, imparten docencia,
independientemente de que estén contratados o no con carga como investigadores o no, todos pueden hacer SOTL. Como decía Ketevan, no es necesario tener conocimiento acabado de pedagogía, no es necesario tener un conocimiento acabado de investigación, ¿ya? Lo necesario es tener una pregunta inicial, una inquietud que me lleve a hacer SOTL. Entonces, bueno, Peter Felten, perdona que te van una hacia atrás para leer Ah, la cita, disculpa. perdón. Ya. Dice, bueno, Nancy Chick, Peter Felten y Matterson, dice, quién eres determina lo que haces y lo que te motiva. O sea, me paro desde mi individualidad, desde mi existencia, desde mi contexto, desde quién soy, para ver qué es lo que me motiva y qué es lo que voy a hacer. Ya que te van ahora sí. Ya. Gracias. Entonces, reflexionando sobre ti como docente, ya, sobre nosotros como docentes, tenemos distintas dimensiones. La disciplinar, ya, porque el contexto es disciplinar, SOTL es sobre la disciplina. Muchos docentes dicen, bueno, pero es que yo no estoy en una facultad de educación, entonces no puedo hacer SOTL, pensando que es investigación en docencia universitaria. No es eso, el contexto es la disciplina. Entonces, la identidad disciplinar habla de eso. La formación que tenemos nos define cómo entendemos el proceso de investigación. Y ahí tenemos que reflexionar qué significa para nosotros investigar, para cada uno de ustedes, ¿ya? Y van a significar distintas cosas. Para un profesor, por ejemplo, de ingeniería mecánica, va a significar algo muy distinto de un profesor de diseño gráfico, por ejemplo, ¿ya? O de diseño. Son cosas muy distintas, pero igual de válidas, ¿ya? Igual pueden después ir a un congreso o publicar a la revista TLI, porque es igual de válido. Otro, la posicionalidad, y esto tiene relación con quién soy, el género, la ubicación geográfica, la lengua, clase social, etcétera. Todo esto tiene ciertos intereses y compromisos en SOTL. Lo que decía Ketevan recién es muy importante. SOTL lleva 20 años, ¿ya? No, no es algo reciente, pero en Latinoamérica, pese a que llevamos muchos años haciendo SOTL sin saberlo, para nosotros sí es más reciente tener esta noción de que podemos investigar en nuestra docencia, que podemos sistematizar nuestros hallazgos y publicarlos. Y hay mucho por hacer. Ya, como siempre ha habido, se ha abarcado más desde el norte global, en el sur global en general, y no solo Latinoamérica y el Caribe, tenemos mucho que hacer y mucha riqueza en cuanto a nuestras culturas. La etapa profesional en la que nos encontramos ya también es importante. Sotol puede ser una oportunidad de construir una carrera de dignidad y propósito, que esto lo decía Boyer, ¿no es cierto? Que es profesionalizar nuestra profesión, nuestro quehacer docente. No somos como transmisores de conocimiento, ¿ya? No, no es solo eso, el ser docente es una profesión docente y tenemos que dignificarla como tal. Ya, uno no estudia obviamente una carrera universitaria para ser docente universitario, para eso es diplomado, magíster, dependiendo de la realidad de locales de cada ciudad, país, región, pero sí podemos profesionalizar y darle dignidad a nuestro quehacer docente. Y esto no se hace solo, esto se hace en conjunto con otros, con nuestros colegas, ya sea con los de la misma disciplina u otras disciplinas de manera interdisciplinaria, que eso es lo ideal, porque ahí está la riqueza. Y aquí cito a Schulman, que decía que había que acabar con la soledad pedagógica. ¿Ya? Esta soledad típica de los docentes y sobre todo cuando uno es docente hora o part-time, ¿no es cierto? Y va a hacer una clase, se va a hacer otra clase y está en otra universidad, es un profesor muy solo. Pero esa soledad puede acabar independientemente del tipo de contrato o relación contractual que haya con la universidad. Si yo estoy dispuesto o dispuesta a vincularme con otros, a mostrar mis hallazgos, mostrar mis resultados, mis problemáticas o mis preguntas de investigación a otros, estoy haciendo comunidad. Y de esa manera vamos profesionalizando nuestra práctica. Y algo no menor es la institución. ¿Cómo nos apoya la institución? Y esto
yo creo, bueno, y quienes llevamos tiempo ya trabajando a través de SOTL eh, y haciendo investigación con SOTL, no es muy fácil, ya, y creo que es uno de los mayores problemas, convencer a la institución de que SOTL es importante y que es tan importante como la investigación en ciencias básicas, por ejemplo, ¿ya? No es fácil, hay países que están más desarrollados que otros, por ejemplo, Chile y Costa Rica lo tienen inserto en su sistema de acreditación nacional el investigar desde SOTL, pero las otras universidades no. Pero hemos visto también cómo, o sea, los otros países, hemos visto también cómo a través de la red de Latin SOTL, muchos exponentes han impulsado SOTL en sus países y han relevado la importancia que es, le han dado la importancia a nivel nacional de lo que es investigar y reflexionar en la práctica docente. Así que esto es generar cultura. Ya, no es fácil, no es de un día para otro, pero podemos hacerlo si hacemos comunidad y Latin SOTL nos invita a eso. Y por último, ¿por qué no hacer SOTL? Hay que ser honestos con esto, ¿no es cierto? eh, Decir, bueno, no siempre se puede, ¿ya? Y decir, sí, conlleva tiempo, ¿ya? Y eso es lo mismo que para las innovaciones en docencia, ¿no es cierto? O cada vez que quiero hacer algo distinto. Eso te va a significar tiempo. Si si la institución no valora lo que uno hace, que pasa mucho, también es algo para cuestionárselo, ¿ya? Pero la invitación es a que no lo piensen desde una obligación ni desde que no van a retribuirles directamente a la institución. Cuando uno hace SOTL, ve los resultados en su docencia, que esta mejora, y si bien no son inmediatos o directos, quizás como lo es una publicación en un paper, en un Q1 de ciencias básicas, por ejemplo, a pesar de que sí hay revistas de alto impacto en SOTL, em, la retribución que vemos cuando mejoramos nuestra docencia y nuestros alumnos aprenden mejor, cuando nuestra docencia mejora, cuando vemos cómo impactamos en otros y vemos que esto es un círculo virtuoso, eso es una gran contribución. ¿Y qué te van? Los puntos de Ah, entrada de SOTL. Ah, esto eres tú, perdón. oh, perdón. Oh, no, no, Ah. perdón, yo. Sí, yo y después, perdón. Sí, después tú con la pregunta. Ya, perdonen. Los puntos de Está bien. entrada de SOTL. Bueno, Ketevan decía que el punto de entrada es una pregunta inicial, eh, algo que nos motive, ¿no es cierto? Que nos mueva. Y Gary Paul dice que tal vez dentro de cada barco de la enseñanza hay un viaje de aprendizaje esperando a salir a la luz. ¿Ya? Lo pregunta. Esta hermosa metáfora nos dice que, bueno, que hay un barco, ¿no es cierto? Y que el viaje es poderoso. Pero el viaje es lo importante, ya no que el barco llegue a puerto, que es muy bueno, obviamente, ya que lleguemos con los aprendizajes de nuestros alumnos, que aprendan las competencias que nosotros esperamos, en el caso de desarrollo de competencias. Pero el viaje es muy importante, el cómo lo vamos a hacer, que no lo hagamos solo, que lo hagamos con otros, que las decisiones que tomemos sean informadas, que no sean el porque a mí me funciona, ¿ya? Y que no lo hagamos solo, es lo más importante. Y sacar a la luz significa obviamente recolectar las huellas que vamos recogiendo, ¿ya? Imagínense, vamos en un barco y vamos pescando, vamos recogiendo huellas y no solo la calificación final, no solo el llegar a puerto, sino que todo lo que conlleva ir acompañando a nuestros estudiantes, ver cómo se desarrollan, cómo nosotros vamos aprendiendo, todo eso tiene una riqueza. Ya que Bueno, bueno, y ¿quieres en que yo este hable? tenemos, Oh, bueno. sí, perdón, Dil. No, no, continúa. Em, Y aquí tenemos el espacio SOTL, dos metáforas también, que está la de Big Ten y Training Zone, ¿ya? Y que nos hablan de la primera de que dice que hay un espacio para todos, ¿ya? No hay credenciales, o sea, uno no tiene una sola llave de entrada para
comenzar en Sotl, sino que tenemos distintas maneras de ingresar a Sotl, ¿ya? Esto es una tienda, es un gran espacio de accesibilidad, de inclusividad, con múltiples formas de entrar, no hay una sola. Y dado que es una amplia gama de trabajos que puede prosperar, son múltiples los puntos de partida, podemos trabajar de manera interdisciplinaria, todos son bienvenidos. Y eso es nuestra invitación también en el Congreso de Latin Sotl, es que todos son bienvenidos, ya toda la investigación y las innovaciones en docencia universitaria son bienvenidas. Ujú. Así que se puede ingresar desde distintas perspectivas. No necesitan ser expertos en SOTL, ni en investigación, ni en pedagogía. Solo ser rigurosos, ¿ya? Y evidenciar lo que están recolectando. Y por otro lado, el Training Zones o la zona de intercambio es una zona donde académicos de diferentes culturas disciplinarias vienen a intercambiar sus productos. Y esto tiene una riqueza tremenda, y es lo que nos decía Schulman, que no hagamos esto solo, ¿ya? Dejemos atrás la soledad pedagógica. Esto contiene e invita a la diversidad de grupos, disciplinas, nacionalidades, compromisos, identidades, y es lo que nos convoca en este congreso. Prospera entre el equilibrio de propósitos comunes, una conversación a través de diferencias. Ya es un dar y recibir, que es parte de este círculo virtuoso también de Sotl. Yo me cuestiono, me pregunto qué pasa en mi aula, lo interpelo, ¿no es cierto?, con colegas, les muestro lo que está sucediendo, vuelvo al aula, pruebo de nuevo, lo publico, lo difundo y vuelvo al aula. Ya es circular, no termina con el paper ni con la participación en el congreso. Ya este equilibrio es delicado, hay que cuidarlo, ¿no es cierto? Hay que tener un consenso entre las disciplinas, por ejemplo, que no son unas más importantes que otras, no porque uno tenga más expertise que otro va a tener una valoración superior, no, al contrario, todas son igual de importantes. Entonces, entramos a SOTL de una manera y por otro lado, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué te van si quieres hablar tú? Sí, claro. Gracias. Bueno, el libro identifica 8 puntos de entrada al sótano. Me imagino que habrá más, pero bueno, para los autores, bueno, los autores se enfocan en esos 8 puntos. Ustedes pueden ir identificando mentalmente cuál resuena más con su experiencia actual. Yo me voy a enfocar en 2 puntos en particular. El punto número 7 que llena un vacío y el número 8. Pues empezando con el 7, creo que es importante para el público latinoamericano en particular. El SOTL es un campo relativamente joven, como decía Rocío, bueno, de hace 20 años nomás, pero hay brechas enormes en este campo. Concretamente, por ejemplo, Manarlin y sus coautores en 2021 analizaron la literatura contemporánea alrededor de Sorrel y encontraron que el foco más común es en herramientas instruccionales. O sea que hay mucho menos sobre el aprendizaje del estudiante, sobre valores y el poder, sobre las demandas sociales más amplias. Los otros autores, Divan y sus colaboradores, analizaron 223 proyectos publicados en las revistas SOTL y no encontraron ninguno que usara metodologías humanísticas como un tipo de close reading, ¿no? Un vacío directo para docentes de humanidades, de lenguas, etcétera. La revista SOTL in the South en el sur, Sotel en el sur, ofrece un espacio creado precisamente para voces del sur global. Por ejemplo, algunos autores exploraron el rol del colonialismo en la educación arquitectónica en India. Es un buen ejemplo para el punto 7 de entrada al Sotel, cómo llenar un vacío, porque toma un tema bien estudiado en otros contextos, los legados coloniales en la educación, y lo aplica a una disciplina y un contexto geográfico específico que el SOTL
dominante, el SOTL del norte, no había examinado. Entonces, el resultado amplía la comprensión del campo al revelar cómo las estructuras coloniales siguen presentes en los currículos de arquitectura. Y el número 8, honra tus compromisos. Por ejemplo, unos autores recientemente estudiaron las tasas de participación en discusiones en el aula, participación en las discusiones de los estudiantes. Su preocupación era que los estudiantes con identidades marginalizadas, primera generación con necesidades de accesibilidad, mujeres de color, no se sintieran bienvenidos a participar, lo que limitaría tanto su aprendizaje como la profundidad del debate en clase. Y encuestaron a más de 600 estudiantes sobre sus experiencias dentro y fuera del aula. Sus hallazgos mostraron que la mayoría quería participar y comprometerse, pero muchos se autoseleccionaban por razones emocionales, um, se autosilenciaban, perdón, por razones emocionales y psicológicas. Entonces el estudio terminó con recomendaciones concretas para facilitar conversaciones difíciles en el aula. Em, Entonces, como ven, hay otros puntos de entrada y pues ustedes pueden ir identificando cuál es el punto de entrada que resuena más con su contexto, con sus intereses, con sus habilidades, etcétera, y las observaciones que han hecho en sus aulas con sus estudiantes, ¿verdad? Em, Tenemos aquí en más detalle cada uno de estos puntos de entrada, ¿verdad? Otra vez, el punto 8, honra tus compromisos, me parece como crucial. En el caso que acabo de describir, em, la preocupación de los autores eran los estudiantes con identidades marginalizadas, ¿no? Entonces, em, se puede entrar, se puede colaborar, se puede conversar y dialogar en el espacio Subtle, entrando en ese espacio desde múltiples puntos, ¿no? Como decía Rocío, Subtle se considera como un big tent o una tienda enorme, ¿no? Que realmente no tiene puertas, lo que significa que tiene puertas abiertas o tiene muchas entradas de las que se puede participar, en las que se puede participar, ¿no? Em, pues vamos a hablar un poquito sobre las preguntas SOTL con sentido o las preguntas importantes que se plantean en SOTL. Como dice la cita de Hutchins aquí, todo campo académico y profesional se define por las preguntas que formula. Eh, la cita nos recuerda que el SOTL no es solo metodología, empieza con una buena pregunta. El campo se define por las preguntas que se atreve a hacer. Eh, bueno, vamos a ir por cada característica con calma. Entonces, ¿qué hace que una pregunta SOTL sea significativa? Primero, surge de una experiencia que inquieta, sorprende o desconcierta y no tiene una solución simple. Después, es verdaderamente consecuente para ti como docente y para tus estudiantes como aprendices. La tercera característica te obliga a mirar diferente el aprendizaje, a recoger información nueva o ver de otra manera lo que ya tienes. La cuarta genera más preguntas que respuestas.
e invita a seguir investigando. O sea que es una pregunta abierta que genera más preguntas. Y la última tiene potencial de ir más allá de tu aula para iluminar algo sobre el aprendizaje en general. Les ofrezco un ejemplo concreto de cómo el contexto moldea qué preguntas importan, ¿no? Cuando la pandemia forzó la educación remota de un día para otro, preguntas sobre el bienestar de los estudiantes, sus entornos domésticos y el acceso digital se volvieron inmediatamente significativas. Preguntas que antes realmente no eran urgentes o no parecían urgentes. Esto ilustra la primera y segunda característica. Surgen de algo que desconcierta y son verdaderamente consecuentes. Hay que subrayar también que las buenas preguntas SOTAN no llevan a soluciones fáciles ni a cierre. Al contrario, algunos problemas son, como decimos, wicked, o sea, complejos, sin respuestas únicas y sin respuestas fáciles. En 2023, Halpern señaló que el SOTL publicado tiende a contar historias de progreso lineal y mejora constante, pero la realidad del aprendizaje es más compleja y más interesante que eso. Y es necesario que nuestros trabajos, nuestras investigaciones y las preguntas que formamos o que nos hacemos, ¿no? Reflejen esa complejidad. Em, em, Esas cuatro tipos de preguntas o cuatro características de las preguntas SOTAL son orientación, más bien orientación, no casillas rígidas, ¿no? Entonces, las cuatro preguntas son: ¿qué funciona? O sea que estudios comparativos, intervenciones, es mejor hacer X o algo diferente, ¿no? ¿Qué está pasando? Observaciones en mi contexto, en mi aula, con mis estudiantes, ¿no? Entonces, descripciones matizadas. ¿Qué experimenta realmente el estudiante em, con mi enseñanza, ¿no? Con mis prácticas pedagógicas? ¿Qué pasaría si, o sea, que exploración o imaginación de lo posible, experimentar sin expectativas fijas? No tengo una respuesta específica ya, sino que voy a abrir ese espacio de inquietud, o cuestionar qué pasaría si hiciera ciertas cosas, ciertas innovaciones pedagógicas, ¿no? Y la cuarta, nuevos marcos conceptuales. A veces una pregunta sencilla produce una nueva forma de entender algo. Y el libro recomienda que comencemos con la pregunta: ¿qué está pasando? Antes de intervenir, necesitamos entender bien lo que realmente está pasando, lo que realmente estamos observando, ¿no? En nuestras aulas. Ajá. Eh, bueno, ¿por dónde empezar? La importancia de preguntar qué está pasando, ¿no? Entonces hay que entender, buscar a entender y describir antes de cambiar algo, antes de empezar a experimentar con nuestros métodos de enseñanza. Veamos, por ejemplo, unos problemas reales de aula que ustedes que ustedes ¿perdón? Era alguien que se le Conti- abrió el audio, sí. bueno, está bien. Unos problemas reales de aula que ustedes probablemente reconocerán. Cada semestre los estudiantes tienen más dificultad con el concepto X.
Los estudiantes participan activamente en los cuestionarios de lectura, pero no conocen las ideas en sus trabajos finales, no conectan las ideas en sus trabajos finales. En el trabajo en grupos pequeños, algunos estudiantes dominan mientras otros permanecen en silencio. Ese tipo de problemas que normalmente observamos en nuestras aulas, ¿no? Estos, entonces, lo que está pasando en nuestras aulas no son fracasos, sino son puntos de entrada para investigar, ¿no? El primer paso no es intervenir por pensando que algo está pasando mal, algo no está funcionando, sino el primer paso es preguntar, ¿qué es lo que está pasando realmente aquí? Y solo después buscar respuestas y buscar innovación. Em, Que quería dar un ejemplo ajá. también de una innovación que esto cumple como con el círculo virtuoso. Hace unos años atrás apoyé a una profesora de la Facultad de Medicina de la carrera de Nutrición y Dietética y ella hacía flip learning. Ujú, En el tiempo, hace 10 años atrás, cuando el flip learning recién apareció, todos estaban maravillados con el flip, todos hacíamos videos, etcétera. Y cada vez que leíamos literatura sobre Flip, decía que era muy bueno y en general era solo literatura de autorreporte de los estudiantes que decían de encuestas de autosatisfacción, que lo habían pasado muy bien, que les gustaba mucho y también los profesores decían lo mismo. Señalaban también que habían aprendido mucho, ya, pero era solo de autosatisfacción o de autorreporte, mm, encuesta de satisfacción, perdón. ujú, Y en algún momento dijimos, bueno, investiguemos a ver si realmente es tan bueno como creemos. Entonces hicimos una investigación con alumnos de primer año y de tercer año que se estaba aplicando SOTL en ambos cursos. ¿Y por qué en ambos cursos? Y eran la misma profesora y los mismos contenidos porque uno era de la malla antigua y el otro era de la malla nueva. Malla nueva era primer año y malla antigua estaba en tercer año. Y pudimos evidenciar, gracias a una buena pregunta de investigación, ya esto, por eso les digo que es como el círculo completo, porque es la innovación y después quisimos evaluar el impacto. Gracias a una buena pregunta de investigación, pudimos ver que en tercer año efectivamente era una muy buena estrategia para los estudiantes porque eran más autónomos, veían los videos antes, llegaban a clase, hacían las actividades, se podían desarrollar competencias y aprendían más que el método tradicional. Pero los alumnos de primer año, que eran los que tenían el mejor autorreporte, ya la encuesta de ujú, satisfacción era mejor que la de tercer año, les iba peor que con la clase tradicional, ya, cuando vimos las notas y el desempeño final. Y era por las características de los alumnos de primer año que eran menos autónomos, esperaban que los apoyaran más. Entonces, bueno, finalmente con evidencia pudimos ver que efectivamente el alumno de tercer año le iba mejor o sea, le iba mejor, digo, que con Flip que con el de primer año. Y eso nos permitió generar ajustes en el curso de primer año, ya ajustes menores en tercero, pero ajustes mayores en primero para acompañar a los estudiantes. Y eso no termina ahí, después sigue y cada año se hacía una evaluación. Entonces, ujú. efectivamente, ¿por dónde empezar? ¿Qué pregunta? Podríamos haber empezado al revés, podríamos haber empezado con la investigación y después la innovación, pero en ese caso se dio de esa manera. Sí, es cierto, lo que acabas de decir, bueno, va muy bien eh, con lo que iba a decir, ¿no? El sótel siempre ocurre en contextos geográficos, sociales, culturales y temporales específicos. Entonces, las preguntas importantes son, ¿dónde estoy trabajando? ¿Cuándo todo esto está pasando? ¿Y para quiénes estoy haciendo ese tipo de investigación? ¿Verdad? Entonces, el SOTL tiende a publicarse desde el norte global y en inglés, y las perspectivas del sur global están subrepresentadas. Recuerden que su contexto regional e institucional no es una limitación, es una contribución que el campo de SOTL necesita. Entonces, su institución, su país, su región
Una misma pregunta produce respuestas distintas en una universidad pública en Colombia que en una privada en Chile o en una universidad privada en los Estados Unidos. Entonces, el contexto de dónde trabajamos es importante. Cuando, de la misma forma, el momento histórico también es importante. Estaba hablando de COVID, por ejemplo, pero ahora yo personalmente estoy lidiando con los problemas de inteligencia artificial y el uso de inteligencia artificial en mis aulas. Mis estudiantes dependen demasiado, usan y abusan de esta tecnología, ¿no? Entonces, el momento histórico es muy importante. Las preguntas que surgieron durante la pandemia son distintas a las preguntas que tenemos y enfrentamos hoy. El contexto político, el contexto social, todo eso importa. Y obviamente, ¿quiénes son nuestros estudiantes? ¿Qué estudian? Eh, ¿Son de primera generación? ¿Son de primer año o del último año? ¿Son especialistas o subespecialistas o no? Entonces, ¿qué es lo que les enseño? Son mujeres en STEM, la misma, o sea que la misma práctica pedagógica no afecta igualmente a todos. Em, bien. Eh, Aquí tenemos un ejemplo del caso de Peter Felton, quien es un historiador, y él describe cómo evolucionó una pregunta subtle del momento inicial hasta, la publicación quizás de su estudio, de su trabajo, su investigación, ¿no? Y el caso de Peter parece en este sentido ilustrar algo fundamental. Em, las mejores preguntas subtle evolucionan en el camino. No hay que tener la pregunta perfecta desde el principio. Lo importante es dar el primer paso y hay que notar cómo su pregunta inicial era disciplinar, ¿no? La pregunta inicial era ¿por qué mis estudiantes de historia avanzada tienen dificultad para analizar fuentes visuales pero no textuales? Pero llegó a ser o terminó siendo sobre identidad y sobre relaciones. Eh, la pregunta evolucionó en la siguiente etapa, ¿cómo influyen las identidades y relaciones de los estudiantes en su aprendizaje dentro y fuera de aula? ¿No? Y en este camino formular la pregunta inicial hasta el desarrollo y la pregunta de investigación, él se dio cuenta de que el conocimiento previo y las creencias de los estudiantes moldeaban profundamente cómo construían significados, no solo en el análisis de imágenes, ¿no? Em, entonces, la otra cuestión, no menos importante, es quién decide qué pregunta importa, ¿no? Y aquí tengo la cita que me parece muy significativa. Las preguntas sobre el poder y el privilegio en el aula siguen sin formularse, en gran medida en el campo de Sutton. Creo que esta cita nos ofrece la oportunidad de empoderamiento directo. Las preguntas que surgen desde América Latina no son preguntas periféricas, son necesarias para que el campo sea más complejo, más completo y más justo. Les invitamos a que confíen en sus propias preguntas y en sus propias contribuciones. Es una invitación directa realmente a los docentes latinoamericanos. Las preguntas de ustedes desde su contexto, desde su institución, desde su contexto regional, su país, desde su contexto profesional, su disciplina y obviamente desde el contexto lingüístico son válidas y necesarias. Lo que
a veces nos parece como una limitación, un contexto específico quizás, ¿no? Es precisamente nuestra contribución única al campo. Y también lo grande no es necesariamente mejor. Indagaciones sobre asuntos aparentemente pequeños pueden ser muy significativas si la pregunta importa y si la pregunta está bien hecha. Bueno, Solo entonces, para sí, reforzarlo, perdón, ujú, que muchas claro. veces nos preguntan, muchas veces nos llegan un correo, los profesores mismos nos preguntan en la universidad, no tengo nada para mostrar. En realidad lo que yo hago es muy poco, solo hago clases. Entonces, lo que acaba de decir que Esteban es súper importante. Todo lo que ustedes hacen es muy importante. La importancia se la dan ustedes, el valor se lo dan ustedes y el cómo sistematizamos y en el fondo tomamos esta información y la ponemos, en el fondo la empaquetamos de una manera bien ordenada, haciendo una buena pregunta que puede ir cambiando en el tiempo, si por eso Sotla es tan flexible. La cosa es que lleguemos finalmente a un producto que nos permita evidenciar cuál es el aprendizaje, cómo aprenden nuestros estudiantes y cómo mejoramos la docencia. Pero no hay preguntas pequeñas, no hay temas dentro de lo que ustedes hacen que no tengan valor, al contrario, tienen todo un mundo dentro de lo que ustedes están haciendo. Exacto, gracias. Entonces, para resumir de lo que bueno, acabamos de hablar, ¿cuáles son los puntos que hay que destacar? Entonces, ¿quién eres o quiénes son ustedes? Es muy importante. Su disciplina, su posicionalidad, su contexto y sus compromisos. Todo esto da forma al SOTL antes de que empiecen, ¿no? Entonces da forma a las preguntas que ustedes van a hacer y a las investigaciones que van a llevar a cabo. Lo que les inquieta es súper importante en SOTL, su curiosidad, los problemas que enfrentan día a día en sus aulas, en los momentos de enseñanza, las observaciones que tienen, bueno, que hacen de qué es lo que están haciendo los estudiantes, qué están aprendiendo, qué es lo que no están aprendiendo, qué es lo que están haciendo, pero qué es lo que no están haciendo. Son todos estos son todos importantes. Am, Hay al menos un punto de entrada, ¿no? Que me imagino que resuena con ustedes en este caso. Y una pregunta em, importa, ¿no? Lo que importa es cuál es la pregunta significativa para ustedes, para sus estudiantes y con potencial de contribuir a un SOTL más global, más justo y más diverso, ¿no? Eso es lo más importante porque he repetido muchas veces, pero voy a repetirlo otra vez, ¿no? SOTL, siendo o iSOTL, siendo una organización internacional, es profundamente monocultural, ¿no? No existe el tipo de diversidad y porque no existe esa diversidad, no es una organización no es una disciplina lo necesariamente justa, ¿no? Y hay que cambiar esto. Y ustedes tienen el poder de cambiarlo. Los del norte global no lo tienen, pero ustedes sí. No sé si quisieras añadir algo más, Rocío, pero creo que con esto ya terminamos. Solo quería decir que los próximos dos webinarios, bueno, el segundo tratará el tema de cómo diseñar tu investigación SOTL y el tercero, cómo compartir tu trabajo SOTL. Y aquí tenemos las cuatro posibles preguntas en las que vamos a enfocar en el segundo webinario.
¿cuál de los siguientes temas o cuál de las siguientes preguntas les gustaría tratar en el siguiente webinar? Tenemos un Mentimeter. Aquí, si pueden, por favor, copiar este cuadro y pues decirnos o votar por la pregunta que les gustaría que abordáramos en el segundo webinario de esta serie. La Rocío pregunta, o qué temas Esteban, si sí, pueden dejar el enlace del Menti en el chat. Ahí está. ya, perfecto. Muchas gracias. Mm, 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 mm. Y que te pido porfa dejar de compartir para compartir pero en un Vale. ratito, no al tiro, no de inmediato, para que pueda. Oh, No, no te ¿todavía preocupes. no? No, en Ok. todo caso ahí puse el link. Ahí Y está. Ya, me dices entonces cuándo dejo de compartir. ya ahora, Ahora, porque ya ¿ya están sí? votando. Sí, Ok, gracias. ok. Y para mostrarla, y ahí me dicen si se ve, por favor. ¿Se ve la votación? Se ve. Gracias. Ya, la segunda es la que va ganando. ¿Cómo diseño una investigación para que sea relevante para mi contexto específico y que aporte valor al conocimiento de mis estudiantes? Vale, muy bien. Esa va ganando por lejos. Vamos a esperar un minutito más. Tenemos 20. Quienes no se hayan podido meter aquí está también el código QR, lo ponen y meten el numerito debajo en la casilla donde se lo solicita. Y yo creo, bueno, sigue subiendo el 2. Número de dos. Ujú. Ya nos quedamos con ese. Ya, entonces, es como diseño una investigación que sea relevante para mi contexto específico y que aporte valor al conocimiento de mis estudiantes. Entonces, para el siguiente webinar, bueno, que te ya presentó Bueno, los temas, pero vamos a veo que hay tratar de sesenta y abordar dos ese tema. participantes, pero solo 23 respuestas. Así que si quieres podemos esperar un poquito más para que todos puedan votar. No sé, quizás un minuto más. Sí. Y Si quiere alguien hacer preguntas mientras tanto, estamos en la hora, pero si hubiera alguna pregunta, la pueden hacer micrófono abierto o por el chat, como gusten. mm, Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Mari, ¿cómo estás? Qué gusto verles. Ya que hay, Igualmente. gracias, muchísimas gracias por la presentación, sumamente interesante. Y aprovechando que tenemos estos minutos de tiempo, quería preguntar a Ketevan, que tiene la experiencia de estar desde hace tanto tiempo relacionada con Sotl en el contexto precisamente de otro idioma, por lo mm. general. Y considerando los nuevos aportes que se han hecho desde Latinoamérica, ¿cuáles son las principales diferencias que identifica entre lo que se está produciendo aquí y lo que se ha producido tradicionalmente?
Eh, Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta excelente. Realmente no he pensado en eso. Creo que necesito un par de minutos para pensar y darte una respuesta más, mejor respuesta, quizás. Ay, qué ¿Te pena. parece bien si te escribo mi respuesta? Porque realmente no, bueno, sí, creo que hay diferencias, pero me gustaría formular mi respuesta mejor para poder darte una buena, sí. Claro Em, que sí. ya. Gracias, muchas gracias. Es que y por la pregunta surge porque estamos comprometidos precisamente con generar producción desde aquí, pero sería muy interesante, considerando que todo lo que se genera parte de un lugar y de un contexto específico, ¿qué será lo que podemos hacer? O sea, esto puede generar puntos de coincidencia o puntos de, más bien de no coincidencia, ¿verdad? Entonces, sería muy interesante valorar esto a partir de lo que se ha ido produciendo. Mm, sí, creo que hay muchas similitudes, pero una de las diferencias que he notado y me creo que, bueno, es comprensible esa diferencia, es que los estudios que vienen desde América Latina o desde otras regiones, em, no intervienen y no cambian los modelos propuestos por el norte global. No sé si me explico. O sea que la metodología, bueno, no solamente la metodología, sino que el framework, ¿no? Lo que se llama eh, cómo se entiende Soto. ¿No? A mí me gustaría ver más de cómo se entiende Sotol de otra forma, desde otras regiones. ¿Cómo se hace Sotol de otra forma en estas regiones? Mm. ¿No? Entonces, porque no existe una forma, no existe una definición o no debería existir una sola definición de Sotol. No debería existir una sola forma de hacer Sotol. ¿No? Y me imagino que esa diversidad enriquecería el campo de Sotol y me gustaría ver, o pues creo que no he visto eso, ¿no? De no, no necesariamente seguir los pasos del norte global, sino que cambiar la dinámica. Entonces, Hola, así rápido sería mi respuesta, pero después voy a pensar un poco más y darte una respuesta mejor. Como, hola, ¿qué Muchísimas tal? gracias y perdón, sé lo que pensaba también, o sea que eso es como básicamente que generemos más propuestas desde aquí, de cómo claro, verlo, de cómo entenderlo, de cómo desarrollarlo. Mm. exacto. Muchas Hola, gracias. hola, 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 Gilberto. ¿qué te van? ¿Qué hola, tal? ¿qué tal? Un gusto. Con esta pregunta que hace Maritzen, me parece que hay una tendencia a sentir la presión de encontrar legitimidad en lo que estamos diciendo, en lo que alguien más ha dicho, y no tanto en generar propuestas que aunque nadie las haya dicho, encontramos que tienen sentido. Y me parece que lo que tenemos que hacer es argumentar la razón por la que lo estamos haciendo como lo hacemos. Alguien diría así, entre comillas, como nos da la gana hacerlo, porque así es como tiene sentido, Ujú, y con un buen argumento validamos lo que estamos haciendo, pero que normalmente cuando se escriben este tipo de cosas, lo primero que se hace es ver qué nivel de valoración va a tener lo que yo hago si no tiene un referente ya validado en otro lado. Y creo que lo que tenemos que hacer es ese despegue para valorar las formas que tenemos de interacción y las formas que tenemos de validación de lo que estamos desarrollando. Entonces me parece que es atreverse a plantear el mundo desde otra perspectiva. mm, Que eso genera como una línea de investigación en la que nos podemos entrar precisamente, que me Sí. parece un reto muy importante, ¿verdad? Que Ujú. podemos desarrollar desde nuestra Claro, zona. claro. Ujú. Alberto, has dicho algo que yo creo que lo compartimos a nivel de toda Latinoamérica.
hace unos años atrás fui a la celebración de los 20 años de iSotl. Estábamos ahí con Marichen, éramos cuatro latinos, había mucha gente, no sé, más de 100, 200 personas y éramos los únicos cuatro latinos y me llamaba la atención lo autocrítico que somos y lo castigadores que somos con nuestras Ujú, investigaciones, con nuestro ujú, conocimiento y, y ahí reaparece esta soledad pedagógica de no querer compartir porque nos da vergüenza, porque ujú, no queremos. Y en cambio, lo que vimos ahí en esa instancia, en el iSotl, gente mostrando cosas maravillosas con cuatro alumnos, por ejemplo, ujú, intervenciones que habían hecho con cuatro o cinco alumnos. Y eran cosas que nosotros lo veríamos como algo súper sencillo, pero tenían un valor tan grande y lo mostraban con tanto orgullo que ahí nosotras pensábamos y decíamos, esto nos falta. O sea, mostrar con orgullo lo que hacemos, que no es menos que lo que hacen en el norte global. Es ujú, distinto, sí, ujú, pero tiene el mismo valor. Entonces, yo ujú, creo que eso nos falta y esa es la invitación a creernos ujú, el cuento y decir, bueno, si nosotros somos los que estamos haciendo el cambio, nosotros somos los que estamos en la sala de clases, podemos hacerlo. ujú, ujú. Es nuestro espacio, nuestra oportunidad. Y los fundadores de Sotol, los mismos fundadores de Sotol decían eso, por eso crearon el término Big Tent o una tienda grande, ¿no? O Mm, sea que la idea es que uno pueda entrar desde la puerta que quiera, ¿no? Que hay ujú, muchas puertas, no solo una ujú, en la ujú, que hay que entrar. No, ujú, hay muchas ujú, formas de entrar ahí y hay que irrumpir, hay ujú, que no sé si es el término adecuado, pero violar ese espacio ujú, tan cómodo, ujú, ujú, ¿no? Que se ha creado ujú, y decir, no, pues hay otras formas ya, ya de casi. ver la realidad y ver, bueno, Ujú, hacer la investigación solo. ok, bueno, trabajo que hacer. No, no. Muchísimas gracias, Ketevan y Rocío, por estas reflexiones. Sin duda nos dejan con mucho conocimiento, con muchas herramientas para comenzar a implementar y trabajar en Sotor. Agradecemos también a todos y a todas los y las asistentes por su participación y también por su tiempo, obviamente. Te recordamos que este es solo el puntapié inicial para este año hacia nuestro gran Congreso 2026 que se va a realizar en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santo Domingo, República Dominicana, este 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Tenemos una convocatoria publicada en la página web de la Tinsotol ya para que puedan ir a verla y subir sus trabajos, sus contribuciones. También les invito a estar atentos a nuestras redes ¿Ya sociales. terminaron? ¿Sí? Ah, no, alguien se le abrió el micrófono, parece. Ujú. Bueno, les invitamos nuevamente a estar atentos a nuestras redes sociales porque ahí vamos a estar anunciando la fecha de los próximos webinars precongreso. Tenemos estimado para la segunda fecha la segunda semana de mayo, así que es pronto para que estén atentos. Y nuevamente, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos esta tarde. Les deseo un excelente día, una excelente noche, donde sea que estén conectados, y nos vemos en la próxima oportunidad. Les comento que este video se los vamos a compartir a todos y a todas los inscritos y vi un comentario súper bueno de poder crear alguna página de YouTube de Latin Sotol para dejar un repositorio también de todas estas actividades. Así Ujú, que ujú. nuevamente muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas